Buenos días, tengan todos ustedes. Gracias por acompañarlos un miércoles más en nuestra sesión académica de pediatría. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a nuestra sesión académica de pediatría. El día de hoy es nuestra primera sesión del mes de mayo y con nosotros tendremos al doctor Pablo Castañeda, quien nos estará honrando con su ponencia sobre abordaje de la talla baja y displasias óseas, el punto de vista desde el cirujano ortopédico. Ahora me permitiré presentar al doctor, el cual pues tiene una gran experiencia y currículum que resumimos para propósitos de la presentación. Él hizo su carrera de médico cirujano en la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León, de México, perdón, a través de la Universidad de Anáhuac, para posteriormente realizar su especialidad en ortopedia y traumatología también por medio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Posteriormente realizó la subespecialidad en cirugía reconstructiva de cadera y de rodilla en la Universidad de Oxford, en Oxford, Inglaterra, y después realizó su subespecialidad en ortopedia pediátrica en la Universidad de Baylor en Houston, Texas. Es autor de más de 300 artículos publicados en revistas nacionales como internacionales y también de diversos capítulos en libros de edición internacional. Está afiliado a múltiples sociedades, entre ellas la Sociedad Mexicana de Ortopedia Pediátrica, la Pediatric Orthopedic Society of North America, entre muchas otras. Actualmente se desempeña como profesor de cirugía ortopédica en el Baylor College of Medicine y también es jefe de cirugía internacional del Texas Children's Hospital en Houston, Texas. Sin más preámbulo, doctor Castañeda, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Gracias por su tiempo. También un agradecimiento especial al doctor Armando Correa, quien se encuentra el día de hoy con nosotros, quien fue prácticamente pues el coordinador de las sesiones de este mes. Muchas gracias a ambos. Y pues adelante, doctor Pablo, con su ponencia. Bueno, muchas gracias, doctora Turrubiates, eh, por la invitación, introducción y por la presentación. Y bueno, encantado de estar con los amigos de Monterrey y nuevamente gracias por la invitación a hablar con ustedes acerca de un tema que estoy seguro ven con relativa frecuencia en su consulta, porque nosotros como ortopedistas también la vemos, y es el tema de la talla baja en los niños. Este es un tema muy interesante porque primero hay que definir qué es lo que constituye realmente una talla baja y qué es lo que hace sentir a alguien que está fuera de la norma, ¿no? De lo que es normal, por decirlo así. Y ustedes saben que la distribución estadística gaussiana de cualquier población, de cualquier grupo, tiende a seguir esta distribución, donde la media y una desviación estándar constituye casi el 70% de cualquier población. A una desviación estándar de la media está el 95% de la población y a dos desviaciones estándar de la media se encuentra el 98 o 99% de la población. Esto aplica también a la talla. Entonces, para saber qué es una talla baja, primero hay que partir del punto de saber cuál es la media, porque definir normal o alto o bajo es totalmente relativo. Y la talla baja se constituye cuando están por fuera de dos desviaciones estándar por debajo de la media esperada para la edad. Ustedes están muy familiarizados con las curvas de crecimiento que publica, por lo menos en Estados Unidos, el Center for Disease Control. Esto es del año pasado, pero no ha cambiado mucho, donde año con año va aumentando y ven ahí cuál es la percentila 50 y cuál es la percentila 97. Y realmente considerar una talla baja por fuera de lo común, sí sería dos desviaciones estándar por debajo de la media. Partamos entonces cuál es la altura promedio en México. Para las mujeres, la altura promedio es de 1,58 con una desviación estándar de 7 centímetros. Es decir, para ser talla baja, en realidad tendrían que medir menos de 1,45, porque serían, o 44, serían las dos desviaciones estándar por debajo del 1,58. Y para los hombres, la media es de 1,70. Yo sé que en Monterrey
son más grandes, pero esto es para todo el país. Esta tabla lo muestra. Si quieren considerarlo entre comillas normal, es entre el 1,55 y 1,69. Ahí sería realmente considerado una talla normal, perdón, entre 1,48 y 1,77 para las mujeres, que sería una desviación estándar. Si estuvieran a dos desviaciones estándar, 1,78, ya estarían muy por arriba de lo esperado y menos de 1,45 sería una talla baja. Partamos de ese principio que no hay un normal, pero sabemos que existe mucha presión en la sociedad, mucha presión en las redes sociales. Y este es un ejemplo de Hollywood, donde vemos a algunos de los actores más famosos con sus respectivas tallas y el de hasta la izquierda es muy famoso, Tom Cruise, por no aceptar trabajar con coestrellas mujeres que son más altas que él y él al medir aproximadamente unos 70, es difícil encontrar en Hollywood coestrellas que estén a su altura y esto crea esta presión sobre por qué quieren ser altos las personas. Y otra cosa a tomar en cuenta es que ustedes también lo saben mejor que nadie, los niños son un rango que va cambiando conforme van creciendo, obviamente va aumentando la talla y ahí ven en amarillo a las niñas y en azul a los niños con los famosos estirones que van dando en diferentes momentos y por lo general los niños terminan de crecer después que las niñas y las niñas maduran un poquito más temprano en todos los sentidos. Pero entonces, ¿por qué esta preocupación por ser más altos? ¿Qué es lo que nos preocupa? ¿Es solamente una cuestión de sociedad o realmente hay algo más en ello? Famosamente utilizamos el término del síndrome napoleónico, que se ha atribuido a personas que se consideran de relativa talla baja y sobrecompensan esto con una personalidad dominadora, y esto incluso se considera casi una cuestión patológica, ¿no? Cuando hablamos de que alguien tiene un complejo napoleónico, por lo general no lo decimos en un sentido halagador, sino algo peyorativo. Y esto ha traído consecuencias en la sociedad. También sabemos que existen barreras psicológicas que nos hemos impuesto. Para los hombres, por ejemplo, el 1,80 o en Estados Unidos los famosos 6 feet, que es un marcador que algunos hombres intentan aspirar a llegar. Pero esto es una norma impuesta por nosotros mismos, ¿no? No hay realmente ningún dato que diga que una persona de 1,80 sea más productivo o más exitoso que uno que mide 1,79. Sin embargo, sí existe alguna evidencia económica de que en los hombres, sobre todo, la talla sí puede tener un efecto sobre su nivel de éxito y si eso les parece importante, los ingresos que pueden tener. Este es un estudio que ya tiene tiempo, 21 años, ya ha sido algo criticado, pero sí demostró en este estudio que en Estados Unidos, un hombre que mide 1,82, los famosos 6 feet, en promedio va a ganar $166,000 más durante una carrera profesional de 30 años que un hombre que mide 1,72. Esto sí ha sido replicado. La mayoría de los CEOs de las compañías importantes sí tienden a ser personas de más de 6 pies o 1,80. Eso es una realidad y puede ser un efecto psicológico, puede ser un efecto artificial, pero es una realidad. Y esto ha ido cambiando, obviamente, pero cuando existe este tipo de evidencia, entendemos por qué los padres pueden tener una inquietud por maximizar la altura de sus hijos. Ahora, importantemente es determinar si esto es realmente una cuestión patológica o si solamente es la genética. Eso también lo vemos. Entran los dos papás midiendo 1,50 y 1,45 y esperan que el hijo vaya a medir 1,80, pues simplemente contra la genética no se puede. Pero existen algunos niños que sí tienen patología y esto es donde nosotros por lo menos a veces somos el frente de batalla y seguramente ustedes también. Esta lista alfabética es la que yo utilizo cuando veo un niño que realmente está
por debajo de lo esperado para la talla según su edad. En la A, aislamiento o simplemente haber sido un poco ignorado. En la B, y disculpen el Spanglish, las displasias esqueléticas. El C, como les dije, cromosómico, si realmente hay algún síndrome. En la D, retraso del crecimiento. En la E, obviamente, los factores endocrinos. En la F, cuando es familiar, y como les digo, contra la genética no se puede hacer nada. Y en la G, gastrointestinal. Son las causas que realmente podemos descartar como realmente una patología. Pero para entender cómo es el crecimiento y que entiendan un poquito más cuál es el efecto tanto de las hormonas o de lo que podemos hacer quirúrgicamente, me voy a permitir ir hacia atrás y darles un poco una lección de historia. Si no conocen la historia de John Hunter, este es realmente el primer cirujano científico. Él era un cirujano escocés que en el siglo XVII bajó de Escocia a Londres y estableció a la cirugía como una ciencia. Él es el responsable de que en Inglaterra a los cirujanos no se les diga doctor. Es hasta ofensivo para un cirujano en Inglaterra llamarle doctor, porque los doctores son los médicos, los cirujanos estudian a través del Real Colegio de Cirujanos, que antes eran los barberos, no eran médicos ni siquiera. Después se combinaron, pero gracias al doctor Hunter fue que los cirujanos realmente crecieron como una especialidad científica. Dentro de los múltiples estudios que hizo, tiene un estudio interesantísimo que hizo, y recuerden, esto es en el siglo XVII, donde tomó metatarsianos de gallinas muy jóvenes y les insertaba un marcador de plomo, que es lo que pueden ver aquí. Dejó crecer a las gallinas y las sacrificó cuando ya estaban maduros. Y aquí ven, es el hueso tarsiano de una gallina pequeña que la sacrificó cuando estaba ya grande. Y la distancia entre el punto A y punto A, que lo ven en la línea de abajo, es la distancia del hueso cuando estaba joven. Y ven el tamaño, cuánto creció ese hueso. La distancia entre las dos Bs es la distancia entre el plomo que había puesto, que pueden ver se mantuvo igual. Es decir, donde colocó el plomo, no creció el hueso. Esa distancia ya estaba determinada desde el momento que la gallina era infante. Y cuando creció, creció a los extremos del hueso. ¿Qué es lo que demostró este estudio? Que lo hizo mucho antes del advenimiento de los antibióticos, ni siquiera la teoría de los gérmenes, mucho antes de las radiografías. Lo que determinó es que el hueso no crece en su totalidad, sino que crece básicamente en los extremos, lo que ahora llamamos las epífisis. Y a esto le nombró la fisis, el cartílago de crecimiento, que ese es el mecanismo que nos permite elongar el hueso y últimamente es el que va a dar la talla. Para entender cómo funciona biológicamente, voy a introducirles a otros dos personajes históricos y nuevamente les pido una disculpa de la cuestión histórica de la plática. El doctor José Trueta fue un inmigrante español que dejó España durante la Guerra Civil y se estableció como el primer y único profesor de ortopedia en el Nuffield Orthopedic Center en Oxford, que era extranjero. Él hizo muchos estudios, sobre todo enfocándose a la vascularidad del hueso. Y uno de los estudios más importantes que hizo fue este, donde demuestra la vascularidad del fémur proximal con estos estudios con tinta en la vascularidad proximal del fémur, donde alcanzan a ver en la parte de arriba una línea que es la fisis, el cartílago de crecimiento. Y si observan, no existen vasos sanguíneos atravesando esa línea. Existe una red muy grande en la parte de hasta arriba, la epífisis, y una red muy grande en la parte de abajo, la metáfisis, pero la fisis, el cartílago como tal, lo ven que no tiene vasos sanguíneos. Y un último personaje histórico, el doctor Arthur Ham, que escribió el libro de histología, que cuando al menos yo estudié la carrera era obligatorio en el primer año. Él fue el jefe de histología de la Universidad de Toronto y describió, entre otras cosas, la biología celular del hueso y específicamente del cartílago de crecimiento. Ustedes saben que el cartílago de crecimiento tiene estas 5 capas, la capa germinal, la capa proliferativa,
la capa hipertrófica, la capa de calcificación provisional y la capa de osificación. Y aquí Ham describió las respuestas celulares a las condiciones que existen dentro del cartílago de crecimiento. Si combinamos lo que describieron estos dos personajes históricos, Trueta desde el lado vascular y Ham desde el lado celular en la respuesta al cartílago de crecimiento que demostró John Hunter que existía en los extremos del hueso, podemos entender cómo es que se da el crecimiento longitudinal. Como les dije, Trueta básicamente describió que la fisis, el cartílago de crecimiento, tiene un aporte sanguíneo doble, pero segregado. Tiene un aporte sanguíneo en la epífisis, en la parte superior en esta imagen, y de la metáfisis, la parte inferior en esta imagen. Pero en realidad las capas del cartílago de crecimiento son avasculares. Es decir, existen vasos epifisiarios y vasos metafisiarios que van a aportar los nutrientes y, sobre todo, muy importante, el oxígeno a las células que se encuentran ahí. Ahora, dentro de la fisis se encuentran dos células básicamente que nos vamos a enfocar, los condrocitos que forman cartílago y los osteoblastos que van a formar hueso. Los vasos epifisiarios van a dar el aporte de oxígeno y nutrientes a los condrocitos y los vasos metafisiarios a los osteoblastos que se encuentran en el lado metafisiario del cartílago de crecimiento. Pero la fisis funciona como una barrera vascular y este es un concepto muy importante para entender por qué la ortopedia pediátrica nos enfocamos tanto en el cartílago de crecimiento. Las lesiones del cartílago de crecimiento provocan una pérdida de esta barrera vascular y es por eso que a veces vemos cierres fisiarios. El aporte del doctor Trueta básicamente fue demostrar que los vasos epifisiarios y metafisiarios durante el crecimiento están segregados. Y la anastomosis metafisiaria y epifisiaria ocurre en el momento del arresto fisiario, es decir, cuando termina el crecimiento. Una vez que se unen esos vasos, ya no va a ocurrir más crecimiento. Esto es como crece normalmente y en este momento de la anastomosis vascular existe la fusión epifisiaria y ya no hay más crecimiento en este caso. Ahora, Ham nos muestra la respuesta celular y aquí nos vamos a enfocar en estas tres células, los condrocitos, las células endoteliales y los osteoblastos. Aquí está una representación que ven en el centro el cartílago de crecimiento con los condrocitos y abajo las células con los cuadros y triángulos que son los osteoblastos y los vasos sanguíneos con sus eritrocitos. Arriba está la epífisis, abajo está la metáfisis. El cartílago de crecimiento está compuesto básicamente de condrocitos, por eso el nombre de cartílago. Y ahí están las capas, la capa germinal, la capa proliferativa y la capa hipertrófica. Por debajo de eso están las células endoteliales con los osteoblastos que están reclutando para traer el hueso que se va eventualmente a formar. Y aquí es donde es importante entender que hay una diferencia en la tensión de oxígeno entre los vasos epifisiarios y los vasos metafisiarios. La tensión arterial del oxígeno en las arterias obviamente es la misma. Y si lo ponemos aquí en 60 milímetros de mercurio, va a ser la misma mientras esté la sangre dentro de la arteria. Pero esto hace que en la zona, en este caso inferior del cartílago de crecimiento, donde están las células un poco más maduras, es una zona de hipoxia relativa, porque no pasa el oxígeno tan fácilmente por la matriz extracelular y esto crea esta condición de hipoxia relativa. Ahora, ¿qué pasa con esta zona? Los condrocitos son células que crecen y se replican en condiciones de hipoxia relativa. Los osteoblastos, por el contrario, odian a la hipoxia. Los osteoblastos no pueden sobrevivir sin tener un buen aporte de oxígeno. ¿Esto qué es lo que hace? Los osteoblastos vienen con las células vasculares y sus células endoteliales y tienen siempre que estar asociados a estas células. Si un osteoblasto no tiene un aporte sanguíneo durante más de 24 horas, sufre necrosis. Y eso también es un tema que lo vemos en la ortopedia. Sabemos que ese es el tiempo que pueden sobrevivir. Los osteoblastos no sobreviven si no tienen un aporte de oxígeno.
Esta condición de hipoxia relativa dentro del cartílago de crecimiento sí favorece a la celularidad de los condrocitos, quienes se replican. Y ellos son los que van a dirigir tanto la angiogénesis como subsecuentemente la osteogénesis. Son estos condrocitos que se encuentran en la capa hipertrófica que van a producir lo que se ha llamado la bomba ósea, que es un condrocito que está produciendo hidroxiapatita, que es lo que da la zona de calcificación provisional en esta capa del crecimiento, y otros factores de crecimiento. Dentro de ellos, el factor de crecimiento vascular endotelial o VEGF y la proteína morfogenética de hueso 2, el BMP2. Estos tres componentes, la hidroxiapatita y los factores de crecimiento, serían uno de los santos griales de la ortopedia. Es un injerto óseo ideal. Es un injerto angiogénico y osteogénico, que además sobrevive en condiciones de hipoxia, no requiere ese aporte vascular. ¿Qué es lo que pasa con este factor de crecimiento endotelial? Atrae a las células endoteliales. Y como les dije, las células endoteliales traen con ellas a los osteoblastos. Conforme llegan estas células endoteliales y tocan a los condrocitos con su aporte sanguíneo, este es el beso de la muerte de los condrocitos que se encuentran hipertróficos. Una vez que les llega el oxígeno, los condrocitos entran en senectud y va a empezar la vascularización de esta zona con el aporte de los osteoblastos, que ahora van a también estar atraídos por los otros factores de crecimiento, y mientras existan condiciones vasculares se forma la esponjosa primaria en el lado metafisiario del hueso. Justo arriba de eso sigue existiendo una zona de hipoxia, y en esa zona de hipoxia relativa los condrocitos se están replicando en forma de columna, y esto es lo que lleva al crecimiento longitudinal y al avance fisiario. Es la proliferación y diferenciación que van a controlar la altura. Es este balance entre proliferación de las células más inmaduras, las que estaban en la capa proliferativa, y la diferenciación de las capas que están en la zona de calcificación provisional. Cuando existe una alteración en este balance entre la proliferación y la diferenciación de los condrocitos en esta zona, es que vienen trastornos de la fisis, como la condroplasia, muy famosamente proyectada en este personaje de la serie Juego de Tronos. Ahora, hay factores intrínsecos como las hormonas, factores de crecimiento y otras proteínas del ciclo celular que van a controlar este ciclo de proliferación y diferenciación. Pero también hay factores extrínsecos que últimamente pueden afectar la altura. Estos incluyen la hormona del crecimiento, otras hormonas de desarrollo, la hormona tiroidea, los estrógenos y andrógenos, la vitamina D juega un papel importante, la leptina y los glucocorticoides. Estos factores intrínsecos, tanto los factores intracelulares como la biomecánica que está apoyando esto, van a ser los que van a controlar ultimadamente la altura. Y muy importante tomar en cuenta la biomecánica, porque la carga repetida es lo que también produce la calcificación. Por eso es importante también favorecer la actividad física. Ahora, la calidad ósea va a depender de la angiogénesis y la osificación secundaria. Todo lo de arriba es cartílago, lo de abajo es la esponjosa. Y cuando la calidad ósea no es suficiente por el aporte angiogénico o por la osificación, es que vienen trastornos como esto, que es un raquitismo muy importante con la consecuente deformidad muy evidente en las rodillas en gen uvaro. Y esto realmente es un gen uvaro patológico, no el que muchas veces vemos que puede ser fisiológico. Es el desarrollo endocondral que va a producir la calidad ósea. Y como les dije, son los condrocitos en este balance de proliferación y diferenciación que producen la calidad del hueso y últimamente la altura. Es decir, es un proceso de angiogénesis y osteogénesis regulada por los condrocitos del cartílago de crecimiento.
Esto es como estos grandes, Ham y Trueta, nos explican el desarrollo endocondral de un hueso. Existe un modelo que es de cartílago hialino en un feto, en un embrión que es puro cartílago, en este caso la zona rosa en la imagen. En el momento en el que se empieza a formar un aporte vascular, existe un centro de osificación primaria, y esto, si fuera el ejemplo, un hueso largo, el fémur, ahí es donde empieza la osificación, justo en el centro de este hueso, que en este momento es puro cartílago. Conforme la zona vascular se va extendiendo, se establece ya como un hueso largo, y ahí es donde se va a establecer una fisis, un cartílago de crecimiento. Y si se fijan, los extremos del hueso, las epífisis, todavía se encuentran relativamente hipovasculares. La elongación ocurre mientras el cartílago de crecimiento está desarrollándose. Y una vez que existe aporte vascular dentro de la epífisis, es que aparecen los núcleos de osificación secundarios, en este caso en los dos extremos. Ahí es donde viene la elongación, donde el aporte vascular sigue estando segregado. Y cuando se llega a la senectud fisiaria, existe el cierre anastomótico, se unen los vasos de la metáfisis con los vasos de la epífisis, y en este momento ya no hay más crecimiento del hueso. Ahí es donde termina el crecimiento y se determina la altura final del ser humano. Esta es la conclusión, es la angiogénesis seguida por osificación regulada por condrocitos. Ahora, habiéndoles dado todo ese enfoque tanto histórico como celular, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues nosotros somos cirujanos y no tenemos más que herramientas quirúrgicas muy rudimentarias, y esto es un tratamiento relativamente controversial, pero que sí se hace, el alargamiento cosmético. Este es un ejemplo de una pareja donde el hombre quería ser más alto que la mujer que estaban por casarse, y se logró. Aquí lo ven después de un procedimiento de alargamiento óseo, que ahora les muestro la radiografía, pero pueden ver que efectivamente se lograron casi 20 centímetros de longitud con ciertas complicaciones. Y como les digo, esto es algo controversial, pero tenemos ya implantes que se utilizan en forma intramedular dentro del fémur y de la tibia, que se controla a través de un imán y permite el alargamiento interno del hueso. Esto sobre todo lo utilizamos para las deformidades y las discrepancias, pero se puede hacer un alargamiento de los 4 huesos y ganar casi 10 centímetros en cada hueso, que permite ultimadamente alargar, que es lo que se hizo en este caso del paciente que les mostré, que tuvo alargamiento de los 4 huesos, ambos fémures y ambas tibias. Esto obviamente es cirugía grande, con ciertas complicaciones, con ciertos riesgos, pero de poderse hacer, se puede hacer. Como les digo, esta tecnología ha sido revolucionaria, y aunque aquí en Texas Children's no hacemos alargamientos cosméticos como tal, sí utilizamos estos implantes para hacer, por ejemplo, cuando existe déficit óseo o discrepancias de longitud en pacientes que han sufrido secuelas traumáticas. Aquí ven hasta la izquierda un paciente con una discrepancia significativa a consecuencia de una lesión del fémur distal. Se hizo un alargamiento con uno de estos clavos magnéticos, y pueden ver hasta la derecha cómo queda con igualdad de longitud para mejorar la dismetría. En este caso no estoy hablando de talla baja, sino de discrepancia de longitud. Como les dije, yo soy cirujano, en mis manos tengo esa herramienta, y ustedes seguramente les va a llegar la pregunta de los tratamientos médicos que existen. Y obviamente uno que está muy en boga y que se utiliza con mucha frecuencia es la hormona del crecimiento, que ha sido demostrada y ha sido utilizada durante décadas ya, con un perfil de seguridad relativamente bueno. Sin embargo, yo les voy a decir que desde el punto de vista ortopédico, nosotros consideramos a la hormona de crecimiento exógena como tóxica para las cuestiones ortopédicas, sin decir que necesariamente cause un daño. Si existe un trastorno subyacente, agregarle hormona del crecimiento
simplemente va a incrementar la deformidad. Este es el caso de un chico que desafortunadamente durante la pandemia se perdió en el control de la escoliosis que ven hasta la izquierda, pero siguió manteniendo la hormona del crecimiento que le estaban dando y pueden ver cómo simplemente se incrementó la curva. Aquí, si existe escoliosis, en nuestra opinión, está proscrita la hormona del crecimiento porque solamente va a aumentar esto. Nuevamente, basándose en los principios que les enseñé de cómo se desarrolla el cartílago de crecimiento, si ustedes a un cartílago de crecimiento que ya se encuentra patológico le agregan una hormona de crecimiento que va a incrementar esa deformidad, simplemente van a causar más deformidad, ya sea en la columna, alrededor de las rodillas, que pueden ver un genuvalgo a la izquierda, un genuvaro a la derecha. Nuevamente, esto lo pueden ver en pacientes que tienen patología como la enfermedad de Blount, o del lado derecho un paciente con mucopolisacaridosis, que si ya tienen estas deformidades, aumentarles eso con la hormona del crecimiento simplemente va a aumentar la deformidad también. Este es otro ejemplo, otro niño con acondroplasia que tenía este gen Uvaro. Y hablando de eso, pues sí me lleva a hablar un poquito de otra de las cosas que hacemos como ortopedistas, que es tener el primer contacto con un paciente que puede tener una displasia esquelética. Y eso es un nombre muy común que encapsula más de 250 tipos de trastornos. Esta es la lista que a propósito la dejo tan vaga porque son demasiados para que conociéramos todos. En realidad, cuando hablamos de una displasia ósea, hablamos simplemente de una alteración, una anormalidad en la formación del hueso. Y esto, la más común sí es la condroplasia, pero lo que nosotros hacemos como ortopedistas es simplemente dirigirlo para que el paciente se le pueda hacer el diagnóstico genético apropiado y se le pueda llevar el manejo médico en caso de que tengan consecuencias de la displasia esquelética. Y esta plática la termino con un poquito de revisión artística, porque si ustedes tienen la oportunidad de visitar el Museo del Prado en Madrid, una de las joyas que tienen es el famoso cuadro pintado por Diego de Velázquez, que es este, Las Meninas, donde en el centro ven a la infanta, la niña güera que está en el mero centro y rodeada de la corte. Es un cuadro muy interesante desde muchos aspectos, pero lo traigo a colación porque del lado derecho ven a dos personajes que es evidente tenían alguna displasia ósea. Tanto la niña que está encima del perro y el niño que está hasta la derecha son de talla baja y ella por las características faciales que tenía podemos inferir que ella tenía probablemente una condroplasia. Entonces, desde esta época existían obviamente estas displasias esqueléticas y por lo general estas personas podían funcionar dentro de la sociedad y ser productivos. Velázquez tuvo una fascinación por pintar a personas que habían estado afligidas por este tipo de condiciones y una de las cuestiones más interesantes es que obviamente estos personajes en esta época eran tratados en una forma despectiva. Y aunque algunos sí podían tener algún trastorno del desarrollo y tener algún retraso mental, la mayoría no lo tienen. Y por eso Velázquez los pinta en una forma casi desafiante, porque hay un registro que él mismo decía que él, al ser el artista real y ser contratado por la familia como prácticamente una forma de entretenimiento, era lo mismo que algunos de los enanos que tenían contratados también para mantener una forma de entretenimiento. Y aunque pintó a muchas personas que tenían estas displasias esqueléticas, por lo general él se dedicó a mostrarlos en posiciones de poder con este tipo de representaciones, con un personaje claramente erudito estudiando en un libro. Y uno de los más famosos es este, que se asemeja al clásico paciente con acondroplasia que vemos hoy en día. Y si analizan la mirada que tiene este personaje, desafiante y realmente siendo una persona con toda la validez de un ser humano, que es como debemos de tratar a todos los pacientes que vemos, porque el ser de talla baja obviamente no los hace menores.
Con eso les dejo la plática y espero tener alguna participación y preguntas. Nuevamente les doy las gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Creo que es muy importante siempre recordar las bases de las patologías, y creo que usted lo hizo muy bien. Muchas gracias por eso. Muchas veces no nos acordamos de pues histología y demás, que pues es necesario para poder entender la clínica y dar el tratamiento y saber referir y demás. Ahora vamos a pasar a una ronda rapidita de preguntas. Y no, para esto el doctor Correa nos va a hacer favor de dirigir esta pequeña ronda. Pues bien, primero que todo, Pablo, muchas gracias, excelente presentación. Era mi intención que tuviéramos un poquito de una perspectiva diferente. Nosotros a veces como pediatras, lo primero que hacemos es mandarlos al endocrinólogo para que estén más altos, ¿verdad? Eh, pero hay que entender que también eso puede tener consecuencias y que tenemos que entender cuál es la base para ah, tratar a estos pacientes si es que los queremos tratar con tratamientos hormonales y qué otras cosas hay que buscar. Entonces, te agradezco mucho tu presentación. Mi primera pregunta, Pablo, sería, tú tienes una linda familia, todos tus hijos de buena estatura, pero tú, si tuvieras un familiar de talla baja, ¿lo mantendrías con el endocrinólogo? Como siempre, esa es una pregunta muy buena y que nos hace pensar. Lo primero que sí te diría es, una de las cosas que quiero dejar clara con esta plática es que los ortopedistas no somos nada más carpinteros, ¿no? Nosotros también entendemos un poquito de biología y creo que el mandarlo con los endocrinólogos, que es lo que hacen generalmente, está bien, pero también nosotros tenemos un entendimiento de cómo funciona la biología del hueso y creo que puede estar interesante. Tu pregunta es muy buena y no hay una buena manera de contestarla. Te lo voy a cambiar un poco con los pacientes con acondroplasia que vemos aquí en el Texas Children's, que tenemos una serie muy grande. Y ahora que existe un medicamento, eh, el bosoritide o Voxogo, que puede afectar, es un tratamiento que afecta el gen, el FGR3, y sí aumenta el crecimiento longitudinal en pacientes con acondroplasia. Y ese medicamento que tiene que estar dado con una inyección diaria durante el crecimiento rápido, es decir, diario desde la infancia hasta la adolescencia, ha sido poco aceptado en los papás que tienen acondroplasia. La mayoría de las acondroplasias ocurren en niños que son mutaciones de novo y tienen papás de talla, entre comillas, normal. Pero cuando tenemos la oportunidad de tener papás que han tenido acondroplasia, ellos jamás aceptan el alargamiento. Y es por eso que tu pregunta es buena, porque cada familia lo decide de una manera un poco distinta, ¿no? Si los papás han sido chaparritos y nunca han tenido una complicación de ser chaparritos en su vida, pues no van a querer tener un tratamiento que es una inyección diaria. Pero si el estándar es que los papás son altos y ellos valoran esto, entonces sí pueden tenerlo. En mi caso, que yo sí tengo muchos hijos y afortunadamente, como dices, todos muy sanos, si uno estuviera realmente fuera del rango, lo primero que me llamaría la atención es que probablemente sería una cuestión patológica, ¿no? Al yo ser relativamente alto y mi mujer también, si los niños tuvieran realmente una talla baja, primero investigaría que fuera una cuestión patológica. Y si realmente no, es solamente una talla baja, pues me pones en una situación difícil porque sí, sabemos que la hormona del crecimiento en general es segura y si no existe una deformidad ósea o una patología, sí puede aumentar la talla y sí puede tener un efecto sobre el crecimiento. Pero es una decisión que cada familia tiene que hacer, eh, e incluso es importante valorar lo que quiere el niño, porque por el otro lado he visto pacientes con acondroplasia adultos que ahora me dicen, es que yo hubiera querido que de niño me dieran esto mis papás. Claro, esto es difícil saberlo,
pero estás hablando de tomar una decisión que puede afectar la salud en alguien que no tiene todos los medios para entender cuál es todas las consecuencias, ¿no? Eh, no te contesté realmente, pero creo que cada familia lo debe de decidir en el momento en que lo enfrentan. Gracias, Pablo. Los invitamos a la audiencia a hacer las preguntas que tengan, ya sea en el chat o si quieren levantar la mano. Doctora, ¿tiene usted alguna pregunta por lo pronto? Sí, doctor, hay varias preguntas aquí que nos han hecho. Una que se me hizo muy interesante es si en los recién nacidos que presentaron hipoxia hay alguna afección en la talla ya posteriormente por esta falta de oxígeno que pudieron haber tenido. Pues esa es una pregunta interesante también. Cuando hablamos de la hipoxia relativa en cuanto al desarrollo longitudinal, es específicamente ya durante el crecimiento longitudinal que existe durante los años subsecuentes, pero sí sabemos que por lo general los prematuros que nacen con algo de hipoxia, por lo general tienden a mantener una talla un poco menor al promedio. Pero volviendo un poco a la pregunta del doctor Correa, una de mis hijas nació de 25 semanas, sumamente prematura, y era una cosa muy pequeña, y al principio decíamos, pues nunca va a alcanzar, y de mis hijos ahora es la más alta, bueno, en proporción, y la que más se ha desarrollado. Entonces, realmente no creo que se pueda generalizar ese concepto. Wow. Muy bien, muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas que nos hacen es, nos quedó muy claro el concepto de que la hormona de crecimiento, pues hay veces en las que puede hacer más daño que beneficio. ¿Qué nos podría decir en cuanto a las contraindicaciones absolutas, además de lo que ya nos comentó de que hay una patología de base, pero cuándo sí podría usarse, en qué casos de plano no? Nos preguntan que si nos puede ahondar un poquito más en esto. Claro, y sí, este pues es un tratamiento que ha existido, como les dije, desde hace décadas, ¿no? Y por lo general ha sido seguro y eficaz. Los efectos adversos sí pueden existir, como con cualquier tratamiento médico, pero por lo general el perfil de seguridad ha sido relativamente bueno. Yo creo que las contraindicaciones absolutas son cuando existe una patología ortopédica, por ejemplo, una escoliosis o, por ejemplo, una deformidad angular alrededor de las rodillas, cuando existe verdaderamente un genuvar o genuvalgo patológico. Esas son las contraindicaciones absolutas desde el punto de vista ortopédico. Mi tema ahí un poco es también dar el consejo a los papás de cuál es el objetivo de estar dando la hormona de crecimiento, porque nuevamente creo que una de las cosas que hemos hecho es normalizar el hacerlo, y pues realmente la mayoría de los niños que no reciben hormona de crecimiento tampoco están afectados y hacen su vida pues relativamente normal, ¿no? Entonces, en cuanto a indicaciones, pues sí es la talla baja idiopática. Y en cuanto a contraindicaciones de parte ortopédica, son esos. Ahora, otra contraindicación en mis manos es la obesidad, porque la obesidad conlleva a otros problemas ortopédicos, y tanto las desviaciones en la rodilla y otro que es la epifisiolistesis femoral o el deslizamiento epifisiario femoral, que ocurre más en niños obesos. Y nuevamente, si les damos hormona de crecimiento, que lo que hace es potenciar la hipertrofia de los condrocitos que están en la capa proliferativa, esto lo que genera es una debilidad porque existe menos matriz extracelular, menos colágeno y más células. Y al tener más células y menos colágeno, agregado a la obesidad y al peso aumentado, esto provoca una falla en el cartílago de crecimiento y provoca una epifisiolistesis. Entonces, la obesidad para mí también es un factor a tomar en cuenta. Muchas gracias.
Hay muchas preguntas en cuanto a los procedimientos de alargamiento, hay mucho interés en este ámbito. Algunas de las preguntas que nos hacen al respecto es que a qué edad, digo, sabemos que cada caso se debe individualizar, pero algún promedio, alguna edad recomendada y cuánto tiempo se toma todo este proceso. No sé si nos pueda platicar un poquito más al respecto. Claro, y encantado. Esto ha sido una tecnología que nos ha revolucionado mucho en la cuestión de, sobre todo los miembros inferiores, porque antes sí tenía que utilizar los fijadores externos, que todavía los utilizamos, pero realmente esos son muy difíciles de manejar y la tecnología con estos clavos magnéticos ha cambiado eso por completo. Se puede hacer en cualquier momento. Y de hecho, la industria del alargamiento cosmético, que sí existe como una industria porque existen clínicas especializadas para el alargamiento cosmético, su mayor proporción de pacientes son hombres en edad laboral que están justo por debajo del 1,75. O sea, hombres que están alrededor del 1,72, 73 y que desean llegar al 1,80 son los que más lo hacen, esto en personas esqueléticamente maduras. Nosotros utilizamos la tecnología aquí mucho más para las discrepancias, como les dije, las deformidades óseas. Aquí realmente no lo utilizamos con la cuestión cosmética porque no deja de ser una cirugía y si la hormona de crecimiento puede tener complicaciones, la cirugía también. Pero esta tecnología la utilizamos desde los niños, los adolescentes y los adultos jóvenes. Existen clavos muy delgados que se pueden utilizar desde niños desde los 8 años. En los adolescentes que todavía tienen algo de crecimiento se pueden utilizar técnicas que respetan el cartílago de crecimiento y permiten mantener el crecimiento remanente cuando además se alarga el hueso y incluso cuando ya se encuentran en la madurez esquelética que se pueden hacer estos alargamientos. Entonces, el promedio lo hacemos, yo diría, cuando hacemos estos procedimientos es alrededor de la adolescencia aquí, pero se puede hacer en cualquier momento. Pablo, relacionado con esa respuesta, nos preguntan también si, además de nuestro centro aquí en el Texas Children's, si conoces de algunos otros centros donde se puedan hacer este tipo de procedimientos. Sí, claramente nosotros tenemos un centro muy especializado en esto y de hecho reclutamos a uno de los mayores expertos mundiales en hacerlo, que vino de Toronto, del Hospital Sick Kids, que es otro de los lugares que se hace, aunque ahora lo trajimos aquí, así que ellos lo hacen menos. Uno de los lugares más famosos para esto es el Instituto Paley, que está en West Palm Beach, en Florida, y existen varios centros en otros lugares que lo pueden realizar. Desafortunadamente, el clavo magnético, por alguna razón, todavía no existe en México. Y sé que algunas de las compañías que lo distribuyen han estado platicando de hacerlo y ojalá pudiéramos colaborar con los colegas en Monterrey, que sabemos que existe un grupo de ortopedia muy bueno y muy fuerte y sé que podrían hacer estos procedimientos también si logramos tener la tecnología ahí. Gracias, Pablo. Igualmente en el chat, una pregunta del doctor Francisco Lozano que quizá conozcas, nos menciona si hay alguna diferencia entre la hormona de crecimiento que se aplica a diario a la que se aplica semanalmente, aparte de la frecuencia de la aplicación. Sí, gracias, doctor Lozano. Sí, encantado de que estén aquí con nosotros y pues gracias por escucharme. Espero no haberlos aburrido con mi plática, pero no, la verdad no tengo evidencia de que uno u otro sea más seguro. Me parece que la diferencia claramente está en la aplicación y nuevamente me voy a referir a los pacientes con acondroplasia porque tengo mucha experiencia con los medicamentos que se están desarrollando para ellos. Existen dos medicamentos, el Voxogo, que es el que primero se autorizó, que es aplicación diaria, y ahora existe uno que es de aplicación semanal, que parece que tienen el mismo efecto en cuanto a la ganancia de longitud. Y anecdóticamente, por lo menos en la clínica de acondroplasia, los pacientes han preferido la aplicación diaria
de forma curiosa porque pues de por sí a los niños, bueno, a nadie le gustan las inyecciones, pero lo que me han dicho las familias es que es más fácil hacerlo rutina diaria, así como se lavan los dientes y se ponen la inyección, que cuando es por semana, que es una pelea cada semana cuando tratan de aplicársela. No sé cuál sea la experiencia realmente con la hormona de crecimiento, porque creo que es un poco diferente y por lo general son pacientes un poco más grandes, pero en cuanto a la toxicidad de la hormona de crecimiento, creo que no hace mucha diferencia la que es de largo plazo y la que es diario. Quizá algo que es importante mencionar es el costo es mucho más alto en la hormona de crecimiento. De por sí es un tratamiento costoso, aquella que se administra semanalmente es todavía más costoso y desafortunadamente muchas compañías de seguros no lo cubren. Quería ver si tenía más preguntas de su lado. Sí, solamente una más, doctor. Mencionó en las diferentes causas de pues la talla baja, la mala absorción. En su experiencia, ¿es algo esto muy común? O sea, que le lleguen a usted pacientes que la causa sea mala absorción. Pues no es que sea muy común, pero igual que los pediatras, nosotros a veces nos enfrentamos a familias que simplemente llegan sin saber qué es lo que tiene el niño y cuando vemos una talla baja, el propósito de esa diapositiva es siempre pensar en las posibilidades patológicas, porque una cosa es decir, pues el niño está chaparrito y no creemos que tenga alguna otra cosa, pero siempre en medicina debemos de pensar en las posibilidades que son potencialmente más graves, ¿no? Y la mala absorción, sí lo he visto y sí he tenido casos de pacientes que son de talla baja y resulta que el origen es gastrointestinal y sí he tenido la experiencia con tener algunos pacientes que los referimos con nuestros colegas gastroenterólogos y se resuelve ese tema que puede ser una diferencia. Nuevamente, el ortopedista no somos nada más los carpinteros, a veces somos los primeros en diagnosticar un hipotiroidismo o una mala absorción. Pues no es que sea muy frecuente, pero siempre descartar esas patologías. Muchas gracias, doctor. Pues son todas las preguntas. Hubo bastante interés en el tema y creo que además de todo lo que ya nos platicó, siempre la conclusión es pues el trabajo en equipo, ¿verdad? Como usted lo acaba de mencionar. Hay veces que le llegan a algún especialista primero, pero en realidad pues el abordaje siempre debe ser integral para dar el mejor tratamiento y pues tener el mejor resultado. No sé si tengan algún comentario final antes de terminar con la sesión, doctores. Pues nuevamente, muchas gracias, primero que todo al TEC de Monterrey, mi alma mater, por la invitación a la institución, a mi institución, al Texas Children's Hospital, así como a mis colegas, el doctor Pablo Castañeda. Las siguientes 3 semanas tendremos más de mis colegas que estarán aquí participando y de veras muy agradecido por la oportunidad pues nuevamente nos vemos pronto. Doctor Pablo, unas últimas palabras. Pues lo mismo, sumarme al agradecimiento. Es un placer trabajar aquí con el doctor Correa en esta forma multidisciplinaria porque realmente sí lo vemos como un gran equipo y yo creo que nosotros vemos al Tech Salud y a nuestros colegas en Monterrey como parte de este equipo. Encantado de dar la plática, pero mucho más encantado de las preguntas y de seguir conviviendo con ustedes. Esperamos seguir creciendo juntos. Muchísimas gracias, así será. Seguimos en contacto, doctores. Gracias nuevamente por su tiempo y por aceptar estar aquí con nosotros. Gracias a todos nuestros asistentes. Nos vemos el próximo miércoles también. Les recordamos que todo este mes tendremos ponentes del Texas Children's Hospital y el próximo miércoles el tema será síndrome de ovario poliquístico. Muchas gracias nuevamente a todos nuestros asistentes, doctor Armando Correa, doctor Pablo Castañeda. Nos vemos el próximo miércoles. Que tengan excelente día.